Hola a todos, hola a todas. Con este primer video comenzamos entonces el segundo semestre y la segunda unidad. Este primer video en todo caso debo decirte que es un video introductorio, ¿sí? No es el video propiamente tal del contenido. ¿Por qué? Porque la unidad nueva que nos toca ahora es álgebra, ¿sí? Y yo sé que a veces a algunos niños y a algunas niñas les complica esto de que utilicemos letras en vez de números. Entonces, para ahorrarnos como los problemas de, uy, no estoy entendiendo nada, vamos a hacer este pequeño repaso del lenguaje algebraico. Si por el contrario, a ti siempre no te ha costado tanto el álgebra, te digo que mejor no veas este video y empieza enseguida a ver el siguiente, ¿sí? Pero si eres de estos a los que, o de estas a las que les ha costado un poquito más, o que siente que dado que hace mucho que no ve nada de álgebra, le va a costar un poquito, ve este video, total, no pierdes nada, ¿sí? Entonces, como te decía, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo escribirías las expresiones algebraicas que van a aparecer a continuación? O sea, perdón, las expresiones verbales en un lenguaje algebraico. Entonces, a continuación aparecen 6 expresiones. Recuerda que si tú quieres probarte a ti mismo, te puedes ponerle pausa a este video, escribirlo tú mismo y después corregir, ¿sí? Entonces, cada vez que yo hago una pregunta, tú le puedes poner pausa al video, escribir y después sigues poniendo atención al video. Entonces, un número cualquiera, la suma de dos números, la diferencia de dos números, el doble de un número, el producto de dos números y el cociente de dos números. ¿Cómo se escriben esas cosas? Si tú te fijas, solo utilicé las operaciones básicas, ¿sí? Son expresiones muy sencillas. Entonces, veamos. Un número cualquiera lo vas a poder escribir con cualquier letra. A, B, C, M, N, X, ¿sí? Esto no quiere decir que con la A estoy representando al número 1, con la B al número 2, con la C al número 3. Eso es un error muy común, ¿sí? Por el contrario, la letra A puede ser un número positivo, un número negativo, una fracción, un decimal, cualquier número. La letra B también, una fracción, un decimal, un número positivo, un número negativo. La X también. Todas estas letras pueden ser números cualquiera, ¿sí? Estas en general son las letras que más se utilizan, pero tú puedes usar la que quieras, ¿sí? La suma de dos números se va a expresar entonces como A más B, M más N y X más Y. La diferencia de dos números se va a representar con A menos B, M menos N y X menos Y. El doble de un número se va a representar con 2 por A, 2 por M o 2 por X. Ojo, como estamos utilizando letras, nosotros ya no vamos a utilizar la X para representar a la multiplicación, ¿sí? El signo de la multiplicación siempre va a ser el punto o el asterisco, en el caso de los computadores, los Excel, ¿sí? Las calculadoras a veces. Este es el celular, ¿sí? El asterisco va a representar el signo de la multiplicación, ¿sí? Y cuando estemos en álgebra, normalmente tampoco vamos a escribir el punto, ¿sí? Para ahorrarnos papel, para ahorrarnos lápiz, como tú quieras pensarlo, ¿sí? Entonces vamos a escribir simplemente 2A, 2M, 2X. Cuando no haya nada entre medio es porque el signo que está ahí es una multiplicación. Entonces, el producto de dos números, ¿cómo lo vamos a escribir? Como A por B, M por N o X por Y. Y al igual que en el caso anterior, generalmente no vamos a escribir el por y vamos a escribir solamente la expresión AB, MN y XY. ¿Eso qué quiere decir? Que la A se está multiplicando con la B, que la M se está multiplicando con la N y que la X se está multiplicando con la Y. Y el cociente de dos números, generalmente vamos a tender a escribir como fracciones las divisiones, ¿sí? Ya no vamos a utilizar los dos puntitos, vamos a utilizar las fracciones. Eso es lo más común. Entonces, el cociente de dos números se va a representar como A partido por B, o M partido por N, o X partido por Y. Sigamos. Ahora empezamos con un nivel un poquito más difícil. El sucesor de un número par, dos números consecutivos, un número impar, un número de dos cifras y el doble del cuadrado de un número. Veamos. El sucesor de un número lo vamos a escribir como a más 1, p más 1 o x más 1, ¿verdad? Porque el sucesor, por ejemplo, de 1 es 2, que es igual a 1 más 1.
El sucesor de 10 es 11, que es igual a 10 más 1. ¿Sí? Entonces, el sucesor de un número siempre va a ser una letra más 1. Un número par es todos los números que son divisibles por 2. Por lo tanto, lo vamos a representar como 2a, 2p o 2x. Dos números consecutivos quiere decir que es un número y el que le sigue, ¿verdad? Por lo tanto, lo vamos a escribir como x y x más 1. Un número impar y esto se lo tienen que aprender, ¿sí? Esta generalmente se las van a preguntar y la forma en que uno representa el número impar para asegurarse que va a ser un número impar es que yo digo que es el doble de un número, porque ese es par, más 1. Porque siempre el número que le sigue a un número par es un número impar, ¿verdad? Entonces va a ser 2a más 1 o 2p más 1. Yo puedo usar el más 1 o el menos 1. Ambos me funcionan. Puede ser 2a más 1 o 2a menos 1. Ambas expresiones representan un número impar. Un número de dos cifras también es más difícil, ¿sí? Y en este nos vamos a acordar de lo siguiente. Si yo tengo el 27, es un número de dos cifras. ¿Qué significa el 27? Que yo digo 2 por 10 más 7. Estas son las descomposiciones que veían de muy chiquititos. Entonces vamos a utilizar esto mismo para decir cómo se escribe un número de dos cifras. Y un número de dos cifras se escribe entonces como 10x por más y. ¿Sí? Entonces, el x sería el número que está en la posición de las decenas y el y es la posición que está es el número, perdón, que está en la posición de las unidades. Asimismo, entonces, podrías escribir un número de 3 cifras, un número de 4 cifras, un número de 5 cifras, ¿sí? Utilizando entonces las reglas de descomposición que veías desde chico. Y este que es más complicado es el doble del cuadrado de un número. Entonces yo primero tengo que saber cómo escribir el cuadrado de un número. El cuadrado de un número se escribe como x al cuadrado, ¿sí? Eso lo vimos antes cuando veíamos potencias. Y el doble es 2 veces el cuadrado de un número, por lo tanto es 2 por x al cuadrado. ¿Cómo escribirías estas otras? Un nivel mayor de dificultad, ¿sí? La tercera parte del cuadrado de un número. Los 2/3 de un número aumentado en 6. Y ojo, aquí en la tercera es los 2/3 de un número, coma, aumentado en 6. Son expresiones diferentes. Vean, vamos una por una para verlas. La tercera parte del cuadrado de un número, entonces, al igual que antes, lo primero que tenemos que pensar es en el cuadrado de un número. ¿Cómo se representa? X elevado a 2. La tercera parte, ¿cómo se representa? Como un tercio, ¿verdad? Por lo tanto, la tercera parte del cuadrado de un número es igual a un tercio por x al cuadrado, ¿sí? Lo podemos escribir así o podemos escribir x al cuadrado partido por 3. Los 2/3 de un número aumentado en 6. Esta tiene que ver mucho con cómo yo lo leo, ¿sí? No hay coma, por lo tanto, no respiro. Digo, los 2/3 de un número aumentado en 6. Entonces, es el número aumentado en 6 y de eso yo calculo los 2/3, ¿sí? Que son la expresión que está ahí. Por lo tanto, yo voy a decir 2/3 de un número aumentado en 6. Sin embargo, la expresión de abajo, que es muy similar, pero tiene una coma, es los 2/3 de un número aumentado en 6. Entonces, ¿qué voy a calcular? Yo voy a calcular 2/3 de un número y luego voy a aumentarlo en 6. Entonces, la expresión queda así. 2/3 de x más 6. Y esas dos expresiones son muy diferentes, ¿sí? Y con estas ya nos empezamos a acercar a el tema que corresponde a la clase, ¿sí? Que es las ecuaciones. El doble de un número es 6 y el cuadrado de la suma de dos números equivale al triple de su producto. Entonces, el doble de un número es 6. ¿Cómo lo hago? Yo estoy diciendo que tengo el doble de un número, que ya sabemos cómo se escribe, ¿verdad? 2x, y aquí me dicen que es 6, es igual, ¿verdad? Entonces voy a poner el doble de un número, que yo ya sabía cómo se escribe, 2x, es igual a 6, y esa es la expresión.
Y por el otro lado tenemos el cuadrado de la suma de dos números equivale al triple de su producto. ¿Qué les recomiendo yo aquí? Que piensen que aquí tenemos dos partes, ¿sí? Entonces, el cuadrado de la suma de dos números equivale. Esta es la primera parte, el cuadrado de la suma de dos números. ¿Cómo escribo eso? La suma de dos números al cuadrado. ¿Sí? Es la suma de dos números, como está ahí, al cuadrado. Y eso equivale al triple de su producto. ¿Del producto de quién? Del producto de estos dos números. ¿Sí? Entonces, el producto, ¿cómo era que se escribía? X por Y, ¿verdad? Que lo vamos a escribir como XY. Entonces vamos a tener que la suma, o sea, perdón, el cuadrado de la suma de dos números equivale al triple de su producto. ¿Sí? Entonces, con esto ya estás totalmente preparado para poder ir a la siguiente cápsula para ver el contenido que nos toca. Un beso y un abrazo, nos vemos en el siguiente video.